A todos a nuestra nueva review del Timi E128. Como dije en el vídeo de teclas, nuestro próximo terminal va a ser un teléfono de la marca Timi de gama media baja. Es un terminal de doble núcleo, aunque no estoy muy seguro porque en todos los sitios donde me lo han vendido ponía doble núcleo, pero cuando el teléfono me ha llegado os puedo enseñar que viene en el plástico que pone Quad Core, el MTK 6589, y Antutu también me dice que es el MTK 6589, pero bueno. Vamos a ver la caja, no tiene nada de especial, simplemente el llamativo color y nada más. No pone nada más que la marca. Vamos a abrirla y nos encontramos con el terminal. En mi caso es blanco, pero lo hay de muchos colores. Sé que lo hay de varios colores, como amarillo, me parece que también lo hay, negro. Es de una pantalla de 4 pulgadas y media. Y primero vamos a ver qué hay más en la caja y después pasamos con el terminal. La típica protección, para que no se nos rompa. Interior. Batería. Aquí nos viene con una batería de 1800 miliamperios. No sé si se puede ver. 1800 miliamperios. Cargador, importante, viene ya el europeo, no trae adaptadores ni nada, viene con el europeo directamente. Viene con unos auriculares, con el cable de datos y de carga y los manuales del usuario. Vamos a guardar esto por aquí. Y procederemos a ver el terminal con más detalle. La parte trasera tenemos la cámara de 8 megapíxeles con flash LED y el altavoz. La marca en la parte de abajo, en la superior ya de 3 milímetros y medio y el puerto micro USB. Botón de encendido de volumen en el lado derecho, el lado izquierdo está limpio. Abrimos la tapa. Nos encontramos el juego de la batería, el slot de la SIM 1 que es normal y el de la SIM 2 igual, ninguno es micro SIM como en otros casos. Y aquí tenemos el hueco de la tarjeta micro SD y el altavoz. Vamos a poner la batería y la tapa. Vamos a encenderlo. Me parece el logo de la marca. Tarda un poquito en encenderse, pero bueno. Es un teléfono que es baratillo para personas que lo quieren para lo justo, pero funciona bastante bien. Quiere decir que no va nada mal el teléfono dentro de las características que tiene. Cosas que lo más me ha decepcionado a lo mejor es la cámara. Ya tenemos encendido. Vamos a desbloquearle. Tarda un poquito en responder. Ahí estamos. Aquí lo ha desbloqueado. Viene con una interfaz parecida al TouchWiz de Samsung. Al principio un poquito tonta, pero ya está. Vale. Bueno. Como siempre os voy a enseñar lo primero en Antutu, que yo ya se lo he pasado. Da una puntuación de 9000 y algo, 9478. No está mal, no es algo muy allá. Y aquí lo que os voy a enseñar viene con la versión de Android 4.2.2. Y aquí ves, me dice que viene con el MTK 6589, por lo cual en teoría es un Quad Core a 1,2 GHz. La gráfica es una Mali 400 y la resolución es de QHD 540x960. La trasera, perdón, me equivoqué antes, mira, no era de 8, era de 5 megapíxeles, dije de 8, son 5, perdón. Una memoria interna de 4 GB, 2 para el usuario, 2 para aplicaciones y 512 MB de RAM. Una resolución de 320 puntos por pulgada. Bueno. Y bueno, pues nada más importante. Como veis,
no es excesivamente rápido, pero luego tampoco es muy malo. Vamos a probar la cámara, por ejemplo, que es lo que os digo que más puede que me haya decepcionado. Ahí la tenemos. Podemos enfocar, eso sí, tocando con el dedo. Y vamos a proceder a hacer aquí una foto. Aquí vemos la foto. Como veis, la calidad tampoco es muy allá, pero tampoco es... O sea, para sacarte de un apuro te vale. Pero no es muy... más que os puedo enseñar, vamos a ir a los ajustes. Ajustes. Dice que nos estamos quedando sin batería, que le queda un 20%. Y en los ajustes vamos a ir a información del teléfono. Vemos que lleva la versión de Android 4.2.2, que es L128. Y vamos a ver si podemos ver el almacenamiento. En el almacenamiento ves que tenemos 1,27 GB para aplicaciones libres y 1,17 GB para nuestras cosas, menos lo que se queda el sistema. Tiene un total de memoria interna de 4 GB, pero esto es lo que nos queda para nosotros. Y bueno, pues no mucho más, os dejaré el link para poder comprarlo. Y hasta aquí la review de este Timi E128, que es una buena alternativa para bolsillos apretados.